Ya, ahí me olvidé, disculpen. Igual el grupo de la tarde sí lo voy a grabar, no se preocupen. O también los que están en la tarde, también los que están ahora, es en la tarde, los que desean también pueden ingresar al grupo de la tarde, ¿ya? Tienen esa doble opción. Ya, entonces, lo que le decía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un objeto de la vida real, para nosotros poder entenderlo o pasarlo al lenguaje de programación o de objetos, vamos a tener dos partes. Una cosa es el comportamiento del objeto y la otra cosa es el estado del objeto. El comportamiento, recuerden muy bien este concepto de comportamiento, que es, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer una llamada con el celular, ¿no? En el ejemplo del celular, eh, puedo tomar una foto con el celular, ¿no? Puedo conectarme a internet con el celular, ¿no? Y el estado es, digamos, eh, algo que, una propiedad de tu celular o de tu objeto. Puede ser qué color, el color de celular, si está en llamada o no, si está en una videollamada o no, si ha tomado una foto o no. Entonces, esos dos conceptos los vamos a extraer, ¿no? A lo que es este objeto de software, y el comportamiento lo vamos a relacionar con un método, ¿no es cierto? Entonces, si en la vida real hablamos de que el celular puede conectarse al Wi-Fi, entonces en el software, ¿no? En el objeto de software tendrá un método que diga conectar a Wi-Fi, digamos, ¿no? O una función que diga tomar foto, ¿no? Otra función que diga conectarse al Facebook, ¿no? O conectarse al WhatsApp, ¿ya? Entonces, eso es una funcionalidad, ¿no? O un comportamiento que está relacionado con el comportamiento de un objeto de la vida real, ¿no? Pero cuando hablamos de objeto de software, vamos a hablar de métodos, ¿ok? Y cuando decimos estado, ¿no? Cuando yo le decía la propiedad del celular, ¿no? Que puede ser de color, este, que puede ser de color negro, tu celular, ¿no? Puede estar en un estado en llamada, ¿no? Entonces, eso lo relacionamos con lo que es un campo, ¿no? ¿Dónde vamos a guardar ese estado? En un campo. Acuérdense que para los que ya también anteriormente han visto un tema de base de datos de repente, acuérdense que, ¿no? ¿Dónde se guardan los registros? En un campo, ¿no? Ya, este es algo parecido. ¿Se va a relacionar más adelante? Sí. Entonces, ese estado, ¿no? Esa propiedad del objeto en lenguaje de programación, ¿dónde lo vamos a almacenar? En un campo, ¿no? Un field, ¿no es cierto? Entonces, tu objeto, ¿no? Tu objeto de software, ¿no? Puede tener varios métodos como varias propiedades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos permite un objeto de software? ¿Qué características tiene un objeto de software? Que es, bueno, dice, tiene modularidad. ¿Qué decir modularidad? Que puede tener varias propiedades, ¿no? Varias propiedades, varias funcionalidades, así como guardar también varios estados, ¿no? O sea, su propiedad, color negro, puede tener, se le puede agregar, digamos, al celular varios componentes, ¿no? Hay celulares de alta gama, como de baja gama o de media gama, ¿no es cierto? Pero básicamente tiene un plano inicial, ¿no es cierto? Entonces, cada característica que se le va agregando al celular, ¿no? Para diferenciarlo digamos, un celular de gama media o una de gama alta, entonces tiene cosas que no tiene el otro. Entonces, a eso le llamamos modularidad, que a un objeto le podemos ir agregando o quitando funcionalidades o propiedades fácilmente. Entonces, a eso se le relaciona con el concepto de modularidad. Información escondida. Por ejemplo, cuando tú ves tu celular, ¿no? Tú sabes que puede tomar foto, pero tú no puedes ver en realidad el mecanismo de la cámara digital, ¿no es cierto? Entonces,
el objeto como tal tiene funcionalidad, ¿no? Que tú sabes que tiene el celular, pero internamente no sabes cómo funciona, ¿correcto? Entonces, esa es información escondida. Es decir, que tiene funcionalidades y propiedades que tú la puedes utilizar, ¿no? Pero internamente no puedes ver su funcionamiento, ¿no? Entonces, información escondida, digamos, en el mundo real, ¿no? De un objeto, podría ser digamos, el chip, ¿no? El procesador, ¿no? Eso que está dentro, ¿no? Pero, pero tú puedes ver, puedes saber que hay una funcionalidad, ¿no? Que puede tomar una foto, ¿no? El otro es código reusable, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Si tú diseñas un objeto, ¿no? Digamos, diseñas una clase, ¿no? ¿No? Para después crear un objeto, este, tiene varias funcionalidades, tiene una funcionalidad en particular, ¿no? Digamos que cuando diseñe, por ejemplo, una cámara, ¿no? Digamos, un celular smart, tiene una cámara, ¿no es cierto? Entonces, el que diseñó esa cámara, no solamente la diseñó para ese celular, ¿no? Entonces, lo diseñó también pensando en que digamos, esa patente que realizó de la cámara lo puede utilizar en diferentes celulares, ¿no? De otras gamas, hasta de otras marcas, ¿no? Entonces, eso es para lo que es objeto de software, eso es, ¿no? El diseño, ¿no? Y el diseño de una clase o, ¿no? De una funcionalidad que puede ser utilizada en diferentes objetos, ¿no es cierto? Entonces a eso le llamamos código de reusable, porque es el que, digamos, el que hace un celular no lo va a hacer de cero, ¿no? Ya existe, pues, placas, ¿no? Procesadores, cosas que ya lo que han hecho es solamente el diseño, reutilizar esas cosas que ya existían, ¿no? Que ya lo creó otra persona. Entonces, en lo que es eh, programación orientada a objetos, cuando hablamos de código reusable es que nosotros podemos reutilizar podemos utilizar una funcionalidad que ya diseñamos en otro, digamos, en otro momento y volver a reutilizar, ¿no? Digamos, la otra propiedad es plugable, y debugueable, ¿no? O sea, que quiere decir que tu objeto, ¿no? Lo puedes utilizar, digamos, en una aplicación, ¿no? Y fácilmente utilizarlo en otra, ¿no? Y también lo que es el debug, que puede ser que puedes revisar en tiempo de ejecución qué es lo que está haciendo tu aplicación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el mundo real, ¿qué tenemos, no? Como le decía, ¿no? Allá, por ejemplo, en algunos celulares, antes admitían memorias, otros ya no, ¿no? Pero, por ejemplo, tú podías sacar la memoria de un celular, ¿no? Memoria SD y ponerla en otro celular, ¿no? Para volver a utilizarlo. Ya, ese es un poco el tema de Plugable. El otro es, por ejemplo, eh, ¿qué otra propiedad que se puede reutilizar de un celular y ponerlo a otro lado, ¿no? Eh, no sé, el chip, ¿no? El chip de tu celular, ¿no? Que utilizas para conectarte a tu plan de datos, tú lo sacas y lo puedes poner en otro celular, ¿no? Te compras otro y lo pones ahí. Entonces ese es el tema de Plugable. Y el otro de debug, ¿no? Que tú puedes saber en tiempo de ejecución, eso sí ya es netamente de programación orientada a objetos, ¿no? El tema de desarrollo, que tú puedes ver en tiempo de ejecución qué es lo que está haciendo paso a paso tu aplicación, ¿no? Tu aplicación desarrollada en Java, ¿no? Entonces, dicho esto, espero que se haya entendido el concepto de objeto, ¿no? Que viene a ser la creación o la instanciación de una clase, ¿no? ¿Qué es una clase en Java? Una clase en Java, primero vamos a ver qué es, ¿ya? Después ya vamos a ver, bueno, acá se ve un poco de código, ¿no? Pero primero vamos a entender qué es lo que es una clase
Y después, poco a poco, vamos a ir tratando de escribir código, ¿ya? Entonces, ¿qué es una clase? La clase es, como le decía, más atrás, la clase viene a ser el prototipo, el modelo, ¿no? El modelo de un objeto de software, ¿ya? Por ejemplo, una clase, ¿cómo se va, qué es lo que va a tener una clase? ¿No? Como modelo, ¿qué se tiene que escribir en la clase? Tiene que escribirse los métodos, ¿no es cierto? Y las propiedades, ¿no? Así como yo acá hablaba el objeto que tiene sus, ¿no? El objeto de software que tiene métodos y propiedades. Entonces, ¿dónde se define eso? En una clase, ¿no? Entonces, ¿dónde lo vamos a definir eso? Entonces, ¿dónde vamos a definir ¿cómo se llama? Las propiedades y las funcionalidades de un objeto en la clase, ¿no? En el prototipo. Entonces, ¿cómo se escribe, digamos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se escribe en código, ¿no? En código una clase en Java, ¿ya? Entonces, es fácil, ¿no? En realidad, eh, tú pones, digamos, el nombre de la clase, abres y cierras corchetes, ¿ya? A ver, digamos, y ahí se puede ver, ¿no? Entonces, para escribir código en Java, primero tienes que crear la clase, ¿no es cierto? El modelo. Entonces, para escribirlo, pones la palabra class, ¿no? De clase en inglés, y pones el nombre de la clase, ¿no? Entonces, abres y cierras corchetes, ¿ya? Entonces, cuando utilicemos el lenguaje Java, siempre vamos a utilizar los corchetes, ¿ya? Digo, las llaves, las llaves. Entonces, ¿cómo definimos una clase? Ya, de la siguiente forma, ¿no? Ponemos la palabra class, el nombre de la clase, abrimos y cerramos corchetes. Entonces, y me dicen, profesor, ¿y las propiedades y los métodos, cómo se escriben allá? Entonces, primeramente, como todo lenguaje, tenemos que definir, a ver, disculpen. Ahí está. Entonces, cuando queremos definir, digamos, ¿cómo se llama? Las propiedades, las definimos de la siguiente forma, ¿no? Acuérdense que los objetos tenían, acá, ¿no? Los objetos tenían propiedades o campos, y ¿qué guardaban estos campos? Propiedades, guardaban estados, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el tema de celular, estado color negro, ¿no es cierto? Eso se va a guardar. Entonces, en la clase, de igual forma, ¿no? En la clase, ¿no? En la clase de igual forma va a tener estas propiedades, ¿no? Propiedades, y va a guardar estados. Todavía la sintaxis, digamos, no, poco a poco vamos a ir entendiendo el tema de la sintaxis, ¿ya? Pero, digamos, a esta propiedad, ¿no? Digamos, esta es la bicicleta, ¿no es cierto? Ya, y acá tiene una propiedad, bueno, que se puede entender que es de velocidad. Entonces, ahorita, esta velocidad está en cero, ¿correcto? Ya. Entonces, esta es una propiedad de la bicicleta y se define como una variable. ¿Qué es una variable? Es un contenedor en software. La variable viene a ser un contenedor de un dato, ¿no? Un contenedor de un dato en tiempo de ejecución. ¿Ya? Entonces, esta variable me va a guardar un estado. Entonces, tenemos que relacionarlo, que esto vendría a ser una propiedad, ¿no? Más adelante de un objeto en la cual me va a guardar un valor, ¿ya? Y esta propiedad
Y esta propiedad puede ser de algún tipo, ¿no? Tipo numérico, tipo carácter, un arreglo, ¿no? Entonces, de esa forma. Entonces, si vamos al ejemplo de, ¿cómo se llama? Del celular, ¿no? Acá puede ser que la propiedad sea color, ¿no? Y su valor puede ser negro, blanco, gris, plateado, ¿no? Otra propiedad que puede ser del celular, tamaño, ¿no? Tamaño, alto, ancho, profundidad, ¿no? La marca también puede ser una propiedad. Entonces, mediante variables, nosotros podemos definir, ¿cómo se llama? Las propiedades de, de una clase, ¿no? Entonces, ya nuestro modelo, ¿no? Nuestro prototipo, nuestra clase, por lo menos ahorita ya tiene sus, ¿no? La definición de sus campos, ¿no? La cual nos va a guardar los estados de ese objeto más adelante, ¿ya? Ya. Ahora me dicen, profesor, y ahora, yo me acuerdo que también nos nombró el tema de el comportamiento del objeto, ¿no? Que está relacionado, ¿no? A las funcionalidades o los métodos. Cómo se describe en Java, ¿no? Entonces, en Java, como todo lenguaje, tiene sus funcionalidades, ¿no? Entonces, está. Entonces, la otra parte, ¿no? De los métodos se, se registran o se insertan dentro de la clase, ¿no? Acuérdense que la clase comienza con abre llaves y cierra llaves. Entonces los métodos también van a abrir y cerrarse llaves. Dentro de estos métodos puede haber códigos, ¿no? Código del mismo lenguaje. Pero básicamente un método se va a relacionar con una funcionalidad que va a tener el objeto más adelante, ¿ya? Entonces, a este método, por ejemplo, en el tema del celular, ¿no? Puede ser el método conectarse a videollamada, ¿no? Conectarse a Wi-Fi, ¿no? En este ejemplo, bueno, de la bicicleta, cambio de cadena, ¿no? El otro es, por ejemplo, este se entiende más, aumento de velocidad, ¿no? Y va incrementando. Por ejemplo, en esta funcionalidad que vemos aquí, es un método que se llama aumento de velocidad y está recibiendo un valor, ¿no? Que se llama parámetro y internamente está aumentando la propiedad, ¿no? La propiedad de velocidad, ¿no es cierto? Entonces no se preocupen, ahorita solamente quiero que entiendan el concepto, no la sintaxis. Olvídense de la sintaxis ahorita un poco. Quiero que entiendan el tema del concepto. Que en una clase, ¿no? Que es un prototipo que más adelante va a ser utilizado para crear un objeto, se van a registrar tanto lo que es sus propiedades, ¿no? Con los estados del objeto y los métodos, ¿no? Que son el comportamiento del objeto, ¿no? Las funcionalidades. ¿Cómo se va a registrar los campos o los estados de esta clase? Por medio de variables, por medio de la definición de variables. Y las funcionalidades, ¿no? Por medio de métodos, estos son los métodos. ¿Y cómo se escriben los métodos? Bueno, los métodos se les va a indicar un nombre, ¿no? Ese método puede recibir o no parámetros, que pueden ser de cualquier tipo de cualquier tipo, pueden ser enteros, pueden ser cadenas, pueden ser arreglos, pueden ser booleanos. Y dentro de ese método, ¿no? Vamos a abrir y cerrar llaves y dentro de ahí se va a ejecutar una instrucción. Ahora, este método puede devolver o no devolver un valor, ¿ya? Entonces, si no devuelve ningún valor, entonces nosotros le vamos a poner el prefijo void, ¿no? Que significa nada, ¿no? No va a hacer nada. O sea, no va a devolver nada, pero internamente sí va a hacer algo, ¿correcto? Entonces, hay dos formas, ¿no? De métodos.
los que retornan un valor, ¿no? Y los que no retornan un valor, ¿correcto? Entonces, los que no retornan un valor, por ejemplo, internamente sí pueden, internamente sí pueden, digamos, modificar el estado de alguna propiedad, ¿no? De la clase, por ejemplo, ¿no? Eh, la, el método que no devuelve valor, ¿no? Porque acá dice void, el método que no devuelve valor, digamos, es el de que dice incrementar velocidad de la bicicleta, ¿no es cierto? Entonces, nosotros le pasamos como parámetro, ¿no? ¿No? Un valor, digamos, de 5, ¿correcto? Un valor de 5, e internamente cuando se ejecute va a incrementar en 5, ¿no? En la propiedad de velocidad de esa bicicleta, ¿no? Entonces, acá vemos ya un ejemplo acá podemos ver un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una clase, ¿no? Cómo crea cómo se crea cómo se define, digamos, un método principal. Acá se llama un método principal, ¿no? El main, y acá se definen los objetos, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, estamos creando, mira, de la clase bicicleta que está al costado, ¿no? De la clase bicicleta que está al costado, ¿qué estamos creando? Estamos creando un objeto. ¿Cómo se crea un objeto? Se pone el nombre de la clase, el nombre, digamos, del objeto, se iguala y se pone la palabra new y el nombre de la clase, abre y cierra paréntesis. De esa, de esa forma, ¿no? Se crea un objeto, ¿ya? Entonces, para poder, para poder hacerlo más práctico, a ver, ahorita todavía nadie tiene instalado pues un editor, ¿no? De lenguaje de programación. Entonces, para que todos puedan utilizar, yo a ver, voy a entrar a una página web que me va a permitir, a ver, un momentito. Ya, a ver, voy a entrar a una página web. Ya mira, yo he entrado, como todos tienen internet, pueden entrar a esta página, jdoodle.com, ¿no? Es más, yo voy a poner de nuevo acá. Y acá dice, en la parte de acá dice Java, ¿no? Entonces vamos a hacer clic en Java. jdoodle.com, acuérdense, jdoodle.com. Y acá donde dice compiladores, le hacemos clic donde dice Java, ¿no? Y acá nos va a salir una pantallita donde vamos a poder escribir nuestro código de Java, un poco de código Java, seleccionar, digamos, la versión del compilador. En este caso vamos a poner la primera 1.8, la 8, y después nos aparece un botoncito, ¿no? Para ejecutar, ¿no? Ya por defecto nos viene, digamos, un ejemplo de una clase, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y lo podemos ejecutar. A ver, los que pueden ingresar ahí a esa página, ingresen, busquen el link de Java o pongan directamente online-java- ¿no? Compilador y ejecutan, ¿no? Ejecutan y ahí le va a salir un mensajito, ¿no?
¿ya? Entonces, lo que yo les decía, ¿cómo, cómo creo, cómo creo una clase o cómo diseño un prototipo de un objeto, ¿no? Entonces, primero antepongo la palabra class en minúsculas y le pongo el nombre de la clase, ¿ya? Ahora, ¿cómo pongo el nombre de la clase? El nombre de la clase siempre tiene que tener letra capital, ¿ya? Al inicio, y lo demás en minúscula. Y si está formado por más de una palabra, entonces, cada primer, carácter de esa palabra tiene que tener la letra mayúscula y lo demás en minúscula, ¿ya? Un nombre de clase no puede tener guiones abajo ni guiones en medio, solamente letras, ¿ya? Entonces, en este caso, el ámbito de esta clase es público. Quiere decir que puede ser accedido desde cualquier otro entorno. Ya más adelante vamos a ver esto, porque es público. Ahora, esto vamos a entenderlo después. Solamente ahorita céntrense en lo que yo les decía, ¿no? Una clase, el nombre de la clase, abrimos, cerramos llaves, ¿no? Y acá sí vemos algo nuevo, ¿no? Vemos lo que, a ver, voy a quitar esto para- acá sí vemos algo nuevo, ¿no? Lo que es un método, ¿no? Una funcionalidad de la clase, ¿no? Que no retorna ningún valor, pero sí, que sí va a ser algún procedimiento interno. Ahora, estas cosas, los de acá, que dice public static, vamos a irlo entendiendo poco a poco, ¿no? Vemos que lo que sí quiero que entiendan que si una clase tiene este tipo de método main, cuando nosotros llamemos a ejecutar esta clase, se va a ejecutar lo que esté dentro de acá, ¿ya? Y esto recibe un parámetro. Entonces, en una clase puede tener o no parámetros. Puede estar así o puede estar así. Si recibe parámetros, entonces tenemos que poner el tipo de la variable, ¿no? En este caso tipo carácter, y definido, digamos, el nombre de la variable. En este caso es una variable tipo arreglo. Quiere decir que puede recibir varios datos. Entonces, dentro de acá, de este método principal, el método main es una palabra clave, ¿no? De Java. Si tú lo pones dentro de una clase, que quiere decir que cuando tú ejecutes esta clase, lo primero que va a buscar es este método. Si existe este método, va a ejecutar lo que, lo que encuentre ahí dentro. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Dentro de este método, bueno, este método se han declarado, ¿cómo se llama? Variables, ¿no? Las variables, ¿cómo se declaran? El tipo de la variable, el nombre de la variable, que puede ser cualquier nombre, ¿no? Y lo instanciamos con un valor. En este caso, son valores numéricos, ¿no? Y acá estamos declarando otra variable. ¿Y qué estamos haciendo acá? Una operación, ¿no? ¿No? Una operación de suma, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo más abajo? Está mostrando, ¿no? Entonces, si nosotros ejecutamos esto en el compilador online, ejecutamos, ¿no? Va a salir, ¿no? Va a realizar la operación, ¿no? ¿Qué va a realizar? X más Y, ¿no? 10 más 25 y lo va a mostrar. Esto solamente es para mostrar, ojo, mira, lo que está mostrándose acá, ¿no? Es porque acá le hemos dicho que lo muestre, ¿no? Y acá este ya no es suma, sino en este caso como es tipo carácter y el otro es numérico, lo que va a hacer es concatenar, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos, ahí ustedes pueden modificar esto, ¿no? Pueden jugar ahí, modificando y ejecutando, y ya nos va a ir botando a diferentes valores, ¿correcto? Entonces, como inicialmente, como todo programador, tenemos que, como ya la mayoría sabe, pues operaciones, la suma, resta, lo básico, se puede dar cuenta que eh, definir una variable, ¿no?
es fácil, ¿no? Solamente tienes que saber primero dónde estás, ¿no? En una clase. Estas operaciones, ¿dónde se van a registrar? Bueno, dentro de un método, ¿no? De un método, en este caso el método principal. Y aquí dentro del método ya puedo crear, este, puedo declarar variables, puedo darle valores y también puedo mostrar algún valor, ¿no? Con esta sentencia. Entonces, como jugando, por ejemplo, entonces en vez de más, le ponemos menos, lo ejecutamos, ¿no? Bueno, y acá ya sale el resultado, ¿no? Ponemos 10, acá 5, y ahí sale nuestro resultado, ¿no? 10 menos 5 eran 5, ¿no? Bueno, digamos, ese compilador online, podemos escribir código Java sin necesidad en este momento todavía de instalar un IDE, ¿no? Un aplicativo donde nos va a permitir desarrollar en Java. Entonces quiere decir que para desarrollar en Java no necesariamente necesitamos de un gran aplicativo donde vamos a tener que instalar. En realidad Java se puede escribir hasta en un blog de notas, ¿no? Y teniendo instalado ¿cómo se llama? El Java Virtual Machine, ¿no? Podemos ejecutar el código Java, ¿ya? Pero lo que sí nos ayuda, digamos, esas aplicaciones para desarrollar en Java es que eh, ya no lo vamos a hacer pues manualmente, ¿no? Vamos a utilizar ya herramientas ya que ya están ya ¿no? Es plantillas, ¿no? Plantillas que vamos a utilizar para que nos ayude a nuestra programación, ¿no? Porque imaginemos que nosotros desarrollemos con un blog de notas y nos piden el trabajo de desarrollar una aplicación, ¿no? Entonces no lo vamos a hacer con blog de notas porque nos demoraríamos mucho, ¿no? Entonces ya hay aplicaciones que nos permiten, nos facilitan esa parte, ¿no? Nosotros solamente ya nos centramos en lo que es la lógica del negocio, ¿no? Del problema o la solución. ¿Ya? Entonces regresamos acá a nuestro ejemplo. Entonces, miren, este, ¿ya? Entonces, acá, a manera de ejemplo, acá hemos definido, ¿no? La clase bicicleta, sus propiedades y sus métodos. Acuérdense de eso. Tenemos que saber identificar qué es una clase, sus propiedades y sus métodos. Algunos métodos no te van a devolver nada, otros sí te van